Buenos días a todos los bendecidos. Quiero saludar en esta mañana a la congregación Casa de Reino, al Centro Internacional Embajadores del Reino y a todo nuestro ministerio internacional Reinando en Vida. En general, queremos extender un saludo a todos los bendecidos, a toda la audiencia que está escuchando esta palabra en esta mañana. Quiero decirte, donde quiera que te encuentres, sin importar cuál sea la situación que estés atravesando, es importante que entiendas que toda situación, que toda circunstancia es movible y temporal. Gracias, Miguel. Toda situación es movible y temporal, mas la verdad de Dios es inconmovible y eterna. Y la verdad de Dios, que es Cristo, ha decretado y establecido nuestra bendición. De manera que somos bendecidos con toda bendición espiritual por causa de la vida del Señor en nosotros. Voy a repetirte eso. Somos bendecidos con toda bendición espiritual por causa de la vida del Señor en nosotros. No somos bendecidos por las cosas que hemos sido capaces de acumular. No somos bendecidos porque hemos alcanzado cierto éxito, porque todo eso es parte de lo temporal. Y muchas de esas cosas en un momento determinado fenecen en el tiempo, pero nosotros estamos llamados a avanzar. Quiero que le digas en esta mañana al que está a tu lado, a tu esposa, a tus hijos, recuérdaselo siempre: eres bendecido por causa de la vida del Señor en ti. Dice el capítulo 1 del libro de Lucas que Dios envió al ángel Gabriel donde estaba María, y cuando el ángel Gabriel entró donde estaba María, le dijo: salve muy favorecida. E inmediatamente le dice por qué motivo era muy favorecida. Le dice: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Dice que María quedó turbada por esas palabras. Quedó así como el hermano que le decimos: hola, bendecido. Y él se sorprende porque él está esperando que Dios lo bendiga, porque el profeta fulano le dijo que Dios lo iba a bendecir. Pero nosotros no somos bendecidos por causa de algo que va a acontecer en el tiempo, sino por alguien que fue ordenado en la eternidad. Así que dice Lucas que María meditaba en esto y pensaba qué salutación sería esta. Es decir, el ángel llegó y le dijo: María, estás bendecida. He venido a decirte que estás bendecida porque el Padre ha determinado darte al Hijo. Yo me imagino que María quedó pensando: ¿qué nueva doctrina será esta?
¿De qué congregación será este ángel? Porque a mí los rabinos siempre me han dicho, Dios te bendiga. Pero a mí nadie nunca me dijo que estaba bendecida. Por favor, comparte esta transmisión en esta mañana. Hay muchos bendecidos que necesitan, al igual que María, escuchar esta palabra. Gente que cree en una bendición futura por causa de sus carencias. Pero cuando hay una manifestación del Hijo, cuando la manifestación del Hijo se va acrecentando en nosotros, yo quiero decirte que todo lo que tú necesitas y aún las cosas que crees necesitar pueden ser suplidas o simplemente entender que es vanidad de nuestra mente. Ya sea que tengamos, ya sea que no tengamos, la vida del Hijo en nosotros es suficiente para proveernos o para hacernos estar en paz. Cuando se dio la manifestación del Hijo en María, así como el Padre quiere que se dé en todos nosotros, cuando María dio a luz al Hijo, inmediatamente llegaron las riquezas hasta ella. Y dice el libro de Lucas que ellos pudieron, el niño creció sin que le faltara ninguna cosa. Y eso también fue beneficio para aquella que le dio a luz. Nosotros, como iglesia de Dios, como su amada, como su esposa, hemos sido engendrados por una palabra de vida que si no damos a luz esa imagen, vamos a vivir en la carencia y la desilusión el resto de nuestra vida. Dice Lucas también que el ángel le dijo a María una cosa que quiero declararte en esta mañana. Le dijo: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. En aquel momento la gracia solamente estaba disponible para unos pocos, pero ahora, en este pacto del Espíritu, todos los que tenemos la fe del Hijo de Dios hemos hallado gracia por causa de lo que Jesucristo consumó. Así que te declaro esto para comenzar en esta mañana. No temas, sin importar la situación que estés pasando. Es necesario que tengas una expresión de fe. No temas porque has hallado gracia delante de Dios. No temas porque has sido escogido para dar a luz al Hijo. Y cuando nosotros damos a luz al Hijo a través de la expresión de la fe consumada, ninguna cosa nos faltará. Y aun si carecemos de algo por algún tiempo, seremos sostenidos por la diestra de su justicia. Como dijo el apóstol Pablo: sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. En todo y por todo he sido enseñado. Comparte esta palabra. Hoy comenzamos este congreso que va a ser durante 3 semanas y el tema es trayendo la imagen del celestial en nosotros. Hay una imagen que tenemos que dar a luz a través de los frutos del Espíritu, pero es importante que primeramente la podamos ver. Hasta que no hay una revelación de nuestra identidad espiritual, eso es imposible. El día de ayer, mientras recogía estos espejuelos que tengo que comenzar a usar, me los puse ahora, pero
en verdad me molestan un poco. Es una cuestión de adaptación. Aunque los necesito para poder leer, para poder ver un poco mejor, siempre he estado viendo con la visión que estoy acostumbrado. Hay muchas personas que están acostumbrados a ver las cosas de una manera. Y cuando viene una graduación más perfecta, muchas veces es incómoda, muchas veces molesta. Hay un periodo de adaptación. Tal vez para muchos esta palabra que vamos a compartir sea molesta, porque nosotros cargamos durante mucho tiempo criterios por causa de palabras que nos castraron a nivel de la mente. Pero que Dios quiere afinar, Dios quiere graduar nuestra visión tocante a la imagen del celestial, para que en el tiempo nosotros podamos ver todas las cosas como Dios las ve. Así que, aunque sientas hoy que hay algunas cosas que te puedan llegar a incomodar un poco, ora al Señor, medita en el Señor, porque ciertamente Dios ha decidido mostrarnos a través de su luz la perfección del diseño con que Él nos estableció en Cristo. Cuando usted lee el libro de Génesis, dice la Escritura que fuimos creados a su imagen. Benito, si puede, túmeme la musiquita. Gracias. Dice Génesis que fuimos creados a su imagen. Diga conmigo, fui creado a su imagen. De manera que para nosotros tener una revelación de Cristo, no necesitamos apoyarnos en cosas externas. Esos fueron medios establecidos para un pacto que quedó atrás. Muchas personas, aún llamados apóstoles, yo no sé de quién o para qué, aún en este tiempo están intentando traer la imagen del celestial a través de ayunos, a través de Santa Cena, es decir, a través del comer o no comer. Pero traer la revelación del celestial en nosotros no tiene que ver con cosas externas, no tiene que ver con lo que comemos o dejamos de comer. Tiene que ver con una palabra que inicialmente nosotros recibimos y nos resucita en el espíritu del entendimiento. Por eso Él dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. Pero nosotros, por la gracia de Dios, hemos sido hechos partícipes de ambas cosas. Así que esto no se trata de cuestiones externas, sino de lo que ya portamos en nuestro interior. Cuando nosotros analizamos la vida, podemos ver que aún todo lo que nos rodea, aún lo que nosotros consumimos para sustentar y preservar la vida, da testimonio que ya la verdad se encuentra en nosotros. ¿Cómo es eso, hermano? Permítame, le explico. ¿Usted alguna vez ha ingerido, ha consumido algo para sustentar y preservar la vida que no sea hacia adentro de usted? ¿Usted alguna vez ha comido o ha bebido algo que no sea hacia su interior?
Eso es por causa de que todos los elementos, todo lo que pertenece al mundo de las formas, da testimonio que ya la verdad, que aquello que tiene que ser alimentado, se encuentra en nuestro interior. La Biblia dice que todas las cosas que se ven fueron hechas de lo que no se veía. Cuando nosotros observamos nuestro exterior, tenemos que entender que todo lo que Dios creó para transmitirnos un mensaje siempre nos guiará a una verdad que está en nosotros. Nosotros tenemos imágenes o imagen de quiénes somos a través de cosas, de medios que Dios ha provisto para desarrollarnos en el mundo de las formas, en el mundo de los elementos. Pero el hecho que nosotros juguemos un rol o administremos cosas no significa que nosotros seamos ese rol o nuestra identidad dependa de las cosas. Quiero comenzar hablándote en esta mañana de esto porque es muy puntual y muy necesario que nosotros salgamos de la identidad de don a la identidad de herederos, a la identidad de hijos de Dios. Porque yo voy a decirle en esta mañana que usted ni yo, pastor, si es que me está escuchando, algún pastor, bueno, además de los pastores de las congregaciones que están participando de este evento, usted y yo no somos pastores. Ser pastor es un don que nosotros jugamos y no necesariamente tiene que ser vitalicio, otra cosa que sea mal entendido. Nosotros somos herederos de un reino inconmovible y ya sea que funcionemos en el don de pastor, de profeta, de maestro, de ama de casa, de técnico de refrigeración, de administrador de empresa, lo importante no es el rol que desempeñemos, sino que en todo tiempo, que en toda labor, que en toda circunstancia de la vida, nosotros traigamos en nosotros la imagen del celestial. Así es. Vamos a comenzar leyendo, pero antes de todo esto quiero que diga conmigo, independientemente de la labor que esté desarrollando, yo soy heredero de un reino inconmovible y he sido escogido para traer a la tierra la imagen del celestial. He sido escogido para traer la imagen del celestial, ya sea pastor, por poner un ejemplo, o no lo sea. Ahorita vamos a hablar de eso, pero yo no veo a José, yo no veo a Moisés, yo no veo a David siendo pastores toda su vida. Yo no los veo a ninguno de ellos detenidos en una etapa de su vida. Si nosotros hubiéramos condenado a José, a Moisés y a David a ser pastores toda su vida, no hubieran podido desarrollar la misión apostólica que Dios les encomendó. ¿Usted se imagina que Moisés hubiera quedado siendo pastor de las ovejas de Jetro? ¿Usted se imagina que José hubiera quedado siendo pastor al lado de su padre? ¿Usted se imagina que David hubiera quedado
pastoreando las ovejas de su casa, todos ellos tenían una misión apostólica que desarrollar. Así como muchos pastores la tienen. Y se sienten de alguna manera, esto tengo que hablarlo hoy, se sienten de alguna manera frustrados porque creen que dejar de ser pastor de una congregación para desarrollar otra cosa es el fin del ministerio. Nuestro ministerio no es ser pastor ni ser maestro. Nuestro ministerio es traer en nosotros la imagen del celestial a donde quiera que vayamos. ¿Usted se imagina a Moisés? Ay, Padre. ¿Usted se imagina a Moisés desarrollando la labor apostólica que Dios le dio, saliendo con todo ese pueblo de Egipto? Tira la vara. ¡Wow! Se abre el mar. Pero por causa de que Moisés no había entregado una cosa para desarrollar otra, en ese momento hubiera tenido que decir: señores, tranquilos, vamos a cruzar el mar, pero las ovejas van primero. Por favor, que nadie me las toque, que son de Jetro, mi suegro. Por favor, las ovejitas primero. Mira, hermano, yo le voy a decir, yo creo fervientemente de que si una congregación supiera que los pastores no van a estar allí toda la vida, los valorarían y los honrarían más. Yo creo en el pastorado, pero creo que es un don que te absorbe por completo. Por eso a veces no entendemos cuando sale una noticia de un pastor que se ahorcó y decimos: ¿por qué? El diablo, inmediatamente el diablo. Y es que muchos pastores no identifican que su tiempo en ese don finalizó y Dios le está mostrando otra cosa. Amado pastor, bendito Dios si el Señor te ha encomendado que estés en esa congregación toda tu vida. Pero no podemos condenar a todos los pastores a un servicio vitalicio. A muchos de ellos Dios los está moviendo a otras empresas, a otro destino. El reino no es una congregación. El reino es más allá de una congregación. Pero también pasa que como hay intereses económicos, ay, Padre, como hay intereses económicos, pasa como en el gobierno, que un presidente que debería estar 4, 8 años, se quiere meter toda la vida. Y lo que sucede, que más que un gobierno de Dios, el pastorado se convierte en una dictadura. El reino no es cuestión de números. No, porque yo tengo una iglesia de 5,000 miembros. El tema no son los 5,000 miembros, no, los 5,000 miembros. Porque si yo en Reinando en Vida tengo 100 y 95 han resucitado en el espíritu del entendimiento, tengo mejor resultado que un pastor de una congregación de 5,000, donde hay 4,950 que creen que su bendición depende del pastor, que creen que Dios los tiene que bendecir y creen tantas cosas que están tan alejadas de la verdad, que llegan a decirle al pastor papá fulano y a la pastora mamá mengana. Mire, hermano, a mí han venido unos cuantos a decirme que si yo quiero, mire, que si yo
acepto ser su padre espiritual. Mire, hermano, yo con Dorian, Coquito, Cristal y Kaela tengo suficiente. Yo estoy aquí para impartir una palabra. Yo estoy aquí en esta dimensión terrenal para impartir una palabra en la cual todos los hijos se puedan ver como hijos del Padre, se puedan ver como hijos del Celestial, porque el propósito no es que nadie lleve mi imagen, el propósito es que todos traigamos la imagen del Celestial, y un hijo siempre va a proyectar el ADN del Padre. Mire, el ADN no es algo que se pueda manipular, es sencillamente algo que se hereda, aunque en este tiempo están queriendo manipularlo, pero eso no va a poder pasar. Para usted tener físicamente, ni siquiera he podido ver, le doy gloria a Dios porque traía aquí unas notas, pero no he podido leer nada, porque esta palabra está fluyendo y yo quiero que esta palabra sea recibida en el nombre del Señor. Llevamos un mes recibiendo esta palabra, entregado esta palabra de una manera preciosa. Y los que están escuchando y están recibiendo esto en el espíritu, el entendimiento, saben que esta palabra es de Dios. Mire, nadie puede manipular el ADN. Un hijo no necesita ayunar para tener rasgos del Padre. Un hijo no necesita hacer ninguna cosa para tener rasgos del Padre. Sencillamente, esa identidad en lo natural, en lo biológico, es transmitida por un problema de paternidad. Cuando yo quiero darle cobertura espiritual a alguien, ya sea porque me la pide o porque yo se la quiero dar, yo estoy creando un vínculo en lo natural para desarrollar una labor espiritual, y eso no es lo que se quiere. Lo que se quiere es que exista el vínculo celestial de nuestro diseño para que la misión que nosotros debemos desarrollar sea conforme al propósito eterno. Vamos a leer un poco, porque es necesario que se entienda que nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu, no por ningún apóstol carnal. Cuando usted es guiado por el Espíritu, usted entiende lo que Dios le está hablando, usted entiende a dónde Dios lo está moviendo, usted entiende que esto no se trata de 5,000. Esto se trata de lo que Dios te está moviendo a hacer. En el reino, 5,000 y 12 es lo mismo. Lo que no es lo mismo es la palabra que se está recibiendo. Porque cuando las cosas son de Dios, con 12 se puede hacer más que con 5,000. Dios no es escaso. Cuando nosotros estamos viendo 12 convertidos, Dios está viendo 12 familias y está viendo multitudes. Porque Dios no trabaja con números, Dios trabaja con lo que Cristo estableció. Dios trabaja con lo que ya está hecho, no con lo que nosotros hicimos. No, yo aquí no me muevo porque esta iglesia de 5,000 yo la he formado. No, hermano, tú no has formado nada. Tal vez los 5,000 estén muertecitos en el espíritu del entendimiento y lleves 20 años compartiendo una palabra que no produce resurrección. Entonces esto no se trata de los 5,000 ni de los 500. Se trata de que lo que nosotros estemos impartiendo sea a Cristo. Que nosotros estemos trayendo la imagen del celestial. Hay pastores que ya están operando fuera de temporada por causa de una palabra que les dijeron: y tú vas a ser pastor toda tu vida. Mire, le voy a decir una cosa: Dios puede coger un pastor de una iglesia
de 200 y mandarlo a trabajar a una empresa de 12. Pero 12 que tienen una estructura y tienen unos prejuicios que jamás van a escuchar a lo que estructuralmente nosotros le llamamos pastor, que no están dispuestos a entrar a una congregación porque su experiencia con lo que nosotros llamamos iglesia fue una experiencia nefasta, y usted sabe que los ha habido. Entonces esos ex pastores se convierten en dueños de empresa, y por causa de la vida del Espíritu, por causa del orden, por causa de lo que están trayendo, pueden hacer que la imagen del celestial sea impregnada en esos 12 que no tienen posibilidad en una congregación, pero que Dios no se ha olvidado de ellos, porque son escogidos para disfrutar de esta salvación tan grande. Ahora recuerdo cuando Pablo y Silas evangelizaron al carcelero de Filipos. Imagino que todos se acuerdan del pasaje. Creo que no haya necesidad de leerlo. Cuando Pablo y Silas evangelizan al carcelero de Filipos, ellos no estaban viendo un nuevo convertido, estaban viendo una familia. ¿Qué es lo que le dicen al carcelero de Filipos? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Esa gente no hicieron cita para el otro día. Esa gente no dijeron, bueno, mañana nos vemos a las 12, habla con tu familia. No, de una vez se fueron y la familia se convirtió. Pero a mí lo que me impresiona es en la imagen de lo que el carcelero de Filipos es capaz de ver. Ese hombre es impresionante, hermano. De ese hombre nadie predica, pero yo quiero hablar de ese hombre hoy. Porque ese hombre tiene la imagen que muchos nuevos convertidos no logran ver. Hermano, ese hombre de una vez dijo, vamos para mi casa. Se fueron para la casa de él, todos se convirtieron, e inmediatamente pasó de ser carcelero de Roma a enfermero del reino. Pero si nosotros hubiéramos sido Pablo y Silas, nos hubiéramos quedado con las heridas infectadas. Porque lamentablemente nosotros somos tan religiosos que queremos que todos sean pastores. Es decir, cogíamos al carcelero de Filipo ahí mismo, le estrujamos un poco la cabeza, tratamos de empujarlo un poco para que se cayera, y ahí mismo le decíamos, Dios te dice en esta hora, tú vas a ser pastor. Hermano, eso es condenar a la gente. Nadie puede ser pastor si no tiene un llamado de Dios. Por favor, dejemos que Dios le hable a la gente. Nosotros no constituimos pastores. Los pastores son constituidos por el Espíritu. Y subió a lo más alto y dio dones a los hombres. Pero ¿quién se los dio? Nosotros Dios. No queramos hacer pastor. Mira, hermano, yo tenía un hermano. Yo tengo un hermano en la fe. Que nosotros salíamos a hacer campañas, a evangelizar. Y yo le decía a la gente, si no quieres ser pastor, no dejes que ore por ti. Porque en una congregación de 120, 119 eran pastores. Porque ya había un pastor, ya el pastor ya lo era. Ese uno que quedaba. Entonces, saquémonos de la cabeza esa estructura de que todo el mundo tiene que ser pastor. De que un pastor debe ser pastor toda su vida. Porque eso no es así. Eso es un don y nosotros somos más que un don. Nosotros lo que hemos sido llamados a traer es la imagen del celestial, independientemente de lo que estemos haciendo. Que nos hayan dado el don para pastorear, para cualquier cosa, eso no significa que esa sea nuestra identidad. Y esto yo lo debo decir porque yo incluso tengo amigos, pastores,
que Dios los movió a una misión apostólica, a desarrollar otras cosas, y después de 10 años se sienten mal porque dejaron el pastorado. Hermano, el pastorado no es la vida es Cristo. El pastorado es un don como cualquier otro. ¿Usted se imagina que David hubiera tenido que gobernar a Israel por la tarde y pastorear por la mañana? No, el hombre hubiera andado con los nervios de punta. No se podía ni sentar a almorzar con la familia. Imagínese a David siendo pastor y gobernando Israel. Ahí, sentado ahí, todo estresado, le entran 400 WhatsApp a la hora de almuerzo, 1500 Messenger, 50 llamadas telefónicas. Mire, hermano, David ni de Mefibosé se hubiera acordado si hubiera seguido siendo pastor. Amo el pastorado. No tengo nada en contra de ser pastor o desarrollar cualquier otra cosa conforme al don que se me dio. En lo que sí estoy en contra es de que los miembros del cuerpo de Cristo tengan identidad de don y no identidad de hijo. Hermano, la identidad de hijo es mayor que la identidad de un don. Cristo no solamente es el pastor de las ovejas, Cristo es el apóstol de nuestra salvación, es la palabra profética más segura, es nuestro hermano. Yo el día de hoy soy pastor porque más allá de tener un pastor, en una ocasión tuve un hermano. Entonces, debo decir que hay pastores que son tan religiosos que no son capaces de ser hermanos en el momento que mucha gente lo necesita. Entonces, aquí el tema no es enclaustrarnos en un don. Aquí el tema es entender, así como el carcelero de Filipos, qué cosa es lo que el momento necesita. Cuando usted esté en una situación de la vida, usted no puede entrar a todas las situaciones de la vida como un doctor, como una ama de casa. La situación va a demandar una cosa de usted, y si nosotros lo que debemos traer es la imagen del celestial, el celestial era lo que hacía falta que fuera en el momento que se necesitaba. Cuando usted se despega de la identidad de algo, usted puede fluir en la expresión de los dones de la plenitud de alguien. Entonces, mientras nosotros tenemos esa escasa mentalidad de una identidad de algo, no podemos fluir en la unción de alguien. Y nosotros no hemos sido llamados a ser escasos, sino a ser abundantes. Vamos a ver. Porque en ninguna parte yo he leído y en ninguna parte dice que nosotros hemos sido convocados por el Espíritu para fluir y traer algo, sino para traer alguien, para traer la imagen de alguien. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 47. Vamos hasta allí, vamos a leer. ¿Todo bien con la transmisión, Miguel? Excelente. Damos gracias a Dios por la vida del ministro Nixon, que nos presta su residencia para poder compartir esta palabra. Oramos por su vida y declaramos que la bendición que enriquece y no añade tristeza está con él todos los días de su existencia. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 47. Dice así: el primer hombre es de la tierra,
terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Diga conmigo en esta mañana, y por favor reciba esta palabra. Esta mañana nunca va a ser especial si nosotros no recibimos esta palabra y la ponemos por práctica. Muchos predicadores dicen, hoy es un día especial. Ningún día es especial si usted no es capaz de desarrollar lo que está recibiendo. Diga conmigo, mi asignación estando en Cristo es traer la imagen del celestial. Mi asignación estando en Cristo es traer la imagen del celestial. La Biblia dice, como mencionamos al principio, en el libro de Génesis, que fuimos creados a imagen de Dios. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Vamos a ver ahora cómo yo explico esto que tengo para usted, porque es un tanto complicado de explicar, pero oramos a Dios para que se pueda entender. Mire, Éxodo dice también que a pesar que nosotros tenemos una imagen y Dios no demandaría que nosotros trajéramos algo que ya no tuviéramos, todo lo que Dios le demande a usted es porque ya Dios se lo dio. Vamos a estar aquí. Entonces, Dios no demandaría de nosotros que trajéramos algo que ya Él no nos hubiese dado. Entonces, Éxodo dice algo que a mí me impresiona mucho y que nosotros malentendimos por mucho tiempo. Éxodo dice, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Es decir, este pueblo, antes de salir, se come el cordero. Diga conmigo, ya llevaban al cordero por dentro. De manera que aunque este pueblo sale con el alimentado del cordero, inmediatamente que se dan ciertas situaciones, están pidiendo un becerro de oro afuera. Entonces, lamentablemente, así hay muchas ovejas sin revelación. Así hay muchos congregantes que no han visto la luz. Prefieren demandar cosas a través de un becerro afuera que no conectarse con la plenitud que Dios les dio para que antes de salir a cualquier cosa ya la tuviesen por dentro. Entonces, es muy rico y muy fácil para algunos carnales tener a pastores como becerros de oro y, si es posible, traerlo para todos lados. Pero en ningún momento Dios estableció que nosotros tuviéramos ese tipo de imagen, sino que nosotros por el Espíritu fuéramos capaces de seguir la imagen que llevamos por dentro. Porque para eso se nos dio, para que lo que tenemos por dentro podamos proyectarlo afuera. Por esta causa, Éxodo también dice, no te hagas imagen de ninguna cosa
que está en los cielos, diga conmigo, yo estoy sentado en lugares celestiales. No te hagas imagen de ninguna cosa que está en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Entonces nosotros nos hacemos imágenes de quién es la gente, de quién nosotros somos, imágenes de lo que Dios quiere que nosotros seamos. Pero no hay otra imagen que se nos haya dado, porque no hay otra imagen que pueda traer la solución que este mundo necesita que la imagen del celestial. Y por mucho tiempo nosotros creemos que estamos bien proyectando una buena imagen de pastor, proyectando una buena imagen de apóstol, proyectando una buena imagen de cualquier cosa que, aunque son el medio, jamás serán el fin. ¿Estamos allí? Entonces, si nuestra asignación es traer por todas partes la imagen del celestial, debemos evitar a toda costa que la nuestra no estorbe. Porque, repito, la única imagen que produce libertad y salvación es la de Cristo. Esa es la imagen que quita todo dolor. Cuando usted va a Hechos capítulo 6, versículo 15, dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, recordemos que este es el pasaje donde apedrean a Esteban. Y es importante entender esto, porque toda imagen contraria a la imagen que Dios estableció, aunque nosotros la desarrollemos de manera excelente, siempre nos va a causar dolor a nosotros mismos. Por eso es que hoy hay muchos ministros que no están trayendo la imagen del celestial. No es porque Dios no está con ellos, no es porque Dios no los escogió, no es porque no tienen un llamado, sino porque Dios quiere dar a conocer, Dios quiere que nosotros entendamos que aunque todos esos medios fueron establecidos, como dije ahorita, repito una vez más, los medios no son el fin. La gente no necesita ver un buen pastor, la gente no necesita ver un buen evangelista, la gente necesita que a través de ese rol terminemos dando la imagen de Cristo. Entonces dice Hechos que había alguien que prontamente iba a ser expuesto por causa de lo que él estaba transmitiendo, por causa de lo que había sido convocado a impartir, y ese es Esteban. Y dice Hechos capítulo 6 versículo 15: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ojo con eso. ¿Como el rostro de qué dice? Como el rostro de un mensajero. Esa es la palabra que usa ahí. Es decir, aunque nosotros hemos visto muchas pinturas, hemos visto muchas películas de Hollywood y tenemos una idea muy particular de los ángeles, esta gente no había visto nada. Cuando esta gente, no habían visto nada de eso, no tenían la imagen que nosotros tenemos de lo que es un ángel. Cuando dice que vieron su rostro como el rostro de un ángel, lo que dice ahí en el texto griego es que vieron su rostro como alguien que portaba un mensaje. Es decir, aquí el mensajero no es lo importante. Aquí lo importante es el mensaje que llevamos por dentro. Dígame una cosa, si yo le preguntara a usted, en las ocasiones que alguien ha ido a su casa a dejar un sobre, una carta, ¿usted se acuerda de la cara del mensajero? Eso también debería ser así en el reino. La gente no debería recordarnos a nosotros. La gente lo que debería recordar es lo que nosotros hemos sido llamados a dejar. Entonces hay pastores, no, porque yo tuve que dejar la congregación allá y una parte de mí se quedó allá. Hermano, si una parte de usted se quedó allá, vaya y entiérrela, porque usted nunca fue llamado a dejar una parte de usted en ningún lado. Usted fue llamado a dejar la imagen del celestial. Entonces, mientras mucha gente ha dejado la imagen de algo o la imagen de ellos mismos, Dios está diciendo, pero sí, mijo, yo no te llamé a eso. Hay una imagen que yo necesito plasmar
porque el becerro de oro no me sirve. El becerro de oro no produce nada. El becerro de oro lo único que produce es condenación y juicio, no del diablo, juicio de Dios. Y el juicio de Dios no es algo malo, es una palabra que desciende del cielo para aclarar nuestras mentes, para que nosotros entendamos que muchas veces estamos atravesando circunstancias en las que Dios no nos metió y nosotros mismos queremos permanecer. Así que el mensajero aquí no es importante. Dice que vieron el rostro de Esteban como el rostro de un mensajero. Es decir, como alguien que estaba predicando algo que no lo beneficiaba a él, sino como alguien que estaba cumpliendo una misión. Me llama mucho la atención porque Esteban les presenta una impactante imagen de Cristo a toda esa audiencia religiosa que los estaba escuchando. Y les presenta una poderosa imagen de Cristo a través de toda la historia de Israel. Pero ellos estaban tan ciegos en su religión que así como no recibieron a Jesús, tampoco recibieron las palabras de Esteban. Ya él sabía lo que se venía, pero Esteban hizo algo que todos podemos hacer. Él escogió no quedarse con la imagen de un grupo religioso apedreándole. Él decidió no quedarse con la imagen de una muerte. Él no escogió la imagen del sufrimiento, como tú tampoco la debes escoger. Él escogió la imagen del celestial. Nosotros todos tenemos la capacidad de elegir qué imagen vamos a escoger. Hay mucha gente que ha pasado por situaciones sumamente difíciles. No menospreciamos eso. Pero hay un momento que la revelación de Cristo impacta nuestra existencia, para que nosotros entendamos que lo que hemos denominado una mala imagen, una imagen traumática, en Dios ha sido totalmente transformado, porque todas las cosas que llegan a Dios son transformadas al orden en que Dios las estableció. De manera que la muerte para Dios no existe. Entonces todos los que estamos a favor de traer la imagen del celestial, tenemos que abogar siempre por eso, a través de la oración, a través de la búsqueda en el Espíritu. Tenemos que hacer con Esteban. Esteban no se quedó con la escena que su realidad estaba presentando. Esteban miró al cielo. Y cuando tú miras al cielo, y no estoy diciendo mirar arriba, mirar al cielo es mirar a la palabra misma. El otro día compartía con Nixon y Nixon me decía, Yanko, la palabra está mucho más allá de los cielos y la tierra, porque la palabra creó los cielos y la tierra. Cuando decimos mirar al cielo, esa palabra cielo que está usando allí es alegórico a la vida del Espíritu. Cuando hablamos de cielo, estamos hablando mirar a la luz, a la revelación que está implícita en una palabra que trae un diseño de sanar todo nuestro dolor, de libertarnos a un conocimiento que si nosotros no lo recibimos, vamos a pasar mucho trabajo en esta expresión de vida. Entonces, Esteban, dice el libro de los Hechos, que lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, ahí donde tenemos que poner los ojos todos, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Dios está queriendo en esta mañana, así lo creo, transmitirte esto.
Si estás pasando por un dolor, quiero recomendarte que pongas tu mirada en Cristo, porque esa es la imagen que alivia, esa es la imagen que anestesia, esa es la imagen que sana. Yo le aseguro que cuando Esteban tenía puestos los ojos en el cielo, tenía puestos los ojos en Cristo, no sintió el dolor de todas aquellas piedras religiosas que lo estaban impactando. Te exhorto el día de hoy a que comiences a partir de este día a alejar tu mente, a alejar tu visión de todo aquello que te ha estado causando dolor por tiempo. Tú eres el que alimenta ese dolor. Nosotros somos los que alimentamos ese dolor. Y mientras nosotros estemos en el dolor y el sufrimiento, no vamos a poder expresar esa imagen que el Padre está demandando. No vamos a poder llevar, no vamos a poder traer la imagen del celestial por ningún lado. ¿En dónde tienes tu mirada? ¿Tienes tu mirada en el sufrimiento, en aquellos que te están apedreando, o tienes la mirada puesta en los cielos? Cuando tienes tu mirada puesta en los cielos se abren. Vas a ver a Cristo gobernando, y eso no es todo, te vas a ver gobernando juntamente con Él. Porque nosotros hemos sido en el Espíritu hecho uno con aquel que administra todos los dones. Nosotros somos su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y si Él dijo que Él era la vida, nosotros debemos entender que la vida no es algo que tenemos, la vida es algo que también somos. Quiero que reflexionen esto. Quiero que reflexionen esto. Lo peor de un muerto espiritual es que cree que lo que experimenta en la vanidad de su carne es la vida. Y yo lo remito de una vez al sabio Salomón, que lo tuvo todo y vio que todo es vanidad, que allí no se podía indagar para encontrar nuestra identidad. Nuestra identidad solamente la podemos encontrar en Cristo, en aquel que fueron reunidas todas las cosas. Es muy diferente acumular cosas e intentar disfrutarlas que conectar con Cristo y ver todas las cosas que son elegibles, adecuadas y beneficiosas para nuestra existencia. Nadie que no haya tenido una revelación de Cristo en su espíritu ha vivido. Escucha bien esto. Nadie que no haya tenido una revelación de Cristo en su espíritu ha vivido. No, porque yo sí he disfrutado la vida. Yo tengo una mansión, tengo 3 fincas, 4 roles, 5 mujeres, un bote de no sé cuántos pies. Y al final, si usted formara parte de la vida de esa persona, bueno, asumiendo que no está en Cristo, estamos hablando de las personas que creen que las cosas pueden producir algo a nivel del alma. Cuando usted conoce a esas personas a profundidad, usted se puede percatar del gran vacío que tiene. Usted coge a esas personas que se jactan de tener una vida por poseer cosas y se pone a analizar a Job y se da cuenta que pudieran ser de los vecinos más pobres que Job tenía. Hermanos, cuando usted lee a Job, usted se da cuenta que ese tipo tenía más dinero que Bill Gates. Ese hombre sí tenía plata. Entonces, él entendió que todo lo que él tenía era banal y efímero. Pero cuando él vio a Cristo, se dio cuenta que Cristo era la vida. Y que no se puede tener algo
y conservarlo si no se es parte de eso. Todo lo que usted llegue a tener y no sea parte de usted, eventualmente va a llegar a perderlo. Exacto. ¿Está escuchando eso? Entonces, cuando Job se dio cuenta que todo lo que él pensaba que era la vida no lo era, esto que dijo no fue tocante a otra cosa, fue tocante a la vida. Dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. El problema es que usted puede oír que la vida es tener una mansión. Usted puede oír que la vida es tener un Ferrari. Usted puede oír que la vida es tener el dinero. Pero hasta que usted no experimenta todo eso y se da cuenta que eso no es la vida y no tiene una revelación de Cristo, usted no va a poder vivir, ni yo tampoco. Entonces necesitamos un cambio de imagen, porque hay mucha gente sufriendo en países, y no voy a mencionar ahora, no voy a mencionar eso porque creo que no es necesario. Hay mucha gente sufriendo en muchos países por causa de no tener cosas. En su momento yo pasé por eso y hoy lo veo como una oportunidad que Dios me dio, porque a veces para mucha gente es mejor no tener cosas para poder recibir lo que Dios quiere, porque cuando las tienen apartan su mirada totalmente del celestial. Y no digo que sea en todos los casos, pero hay mucha gente que ha tenido muchas cosas y solo cuando Dios nos ha dejado sin nada es que han podido enfocarse un poco más y descubrir que muchas veces sin tener las cosas fueron mucho más felices que cuando las tenían. Entonces, cuando nosotros vamos viendo la imagen del celestial y la vamos trayendo en nosotros, nos vamos despegando de todos los elementos, de todas las formas de este mundo, de todo lo que la gente cree que es la felicidad y la vida, para poder hallarnos en Él. Y es muy, pero muy importante de que a medida que vayamos haciendo todo esto, al mismo tiempo en nuestra labor ministerial, nosotros vayamos plasmando esa parte de la imagen de Cristo que Dios nos está permitiendo ver. Recuerdo ahora que una hermana me llamó en una ocasión, porque hay veces que uno quiere ser reconocido, uno quiere ser honrado, pero no es conveniente. No es conveniente hacerlo. Lo único que acarrea es condenación y problemas. En una ocasión me llamó una hermana y me dijo, pastor, tuve un sueño. Le dije, hermana, cuénteme. Es que la gente a veces, todo el mundo cree que tú eres revelador de sueños, o yo no sé qué piensa la gente. Yo creo que no hay cosa más preciosa que interpretar los sueños nosotros mismos. Cuando José fue a contarle el sueño a sus hermanos, ¿qué fue lo que hicieron? Ni el padre mismo lo entendió. Mire, hermano, el único interpretador de su sueño tiene que ser usted mismo. El que tiene que avanzar por su sueño es usted mismo, aunque para ello tenga que dejar de ser pastor. Ay, me atreví a decirlo. Ajá, qué bueno. Porque si José no hubiera dejado de ser el pastor de las ovejas de su padre, no hubiera podido gobernar y no hubiera podido matarle el hambre a todo el mundo en aquel tiempo que lo necesitó. Entonces esta hermana me llama y me dice, pastor, tuve un sueño. Y le dije, cuéntame, hermana, ¿qué soñaste? Y me dijo, pastor, yo estaba en una cueva oscura, pero ya yo veía como una luz, estaba como amaneciendo ya, y vi su mano, pastor. Mi mano, hermana. ¿Cómo usted sabía que era mi mano? Por el reloj, pastor. Por el reloj, mi hermana, pues cualquiera puede usar un reloj como el mío. Mi reloj no es algo tan especial. No, pastor, pero era su mano y estaba amaneciendo. Le dije, hermana, yo lo dudo, porque yo amaneciendo estoy acostado al lado de mi esposa y yo no tengo por costumbre ir a ninguna cueva. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Hay mucha gente
que nosotros estamos impartiéndole esta palabra. Y es saludable identificar cuando nos están viendo a nosotros y cuando están viendo la imagen del celestial. No abracemos aquello que no nos corresponde como para gloria nuestra. Cuando nosotros nos despegamos de eso y nosotros tratamos de desarrollar lo que Dios nos asignó, a nosotros nos va a ir mejor en la vida. Muchos tropiezos de lo que nosotros tenemos es porque nosotros en muchos lugares, a mucha gente, de muchas formas, le estamos dejando una imagen que no es la que deberíamos dejar. Bueno, realmente estamos a mitad del mensaje. Ya el ministro Nixon me está haciendo señas. Dice que es suficiente. Entonces, ya para terminar, yo quisiera, bueno, vamos a ir terminando ya. Vamos a ir terminando ya. Hay muchas cosas por compartir todavía en cuanto a la imagen del celestial, en cuanto a nuestra función en este ámbito para poder traer eso. Y en otra oportunidad vamos a seguir compartiendo, pero quiero terminar con esto ya. Estuvimos en una congregación hace un tiempo, y esto va para los hermanos que ya llevan muchos años congregándose, o más bien asistiendo a un lugar. Y nosotros estuvimos en este sitio y yo iba de lo más motivado a predicar, iba muy gozoso porque traía una palabra que el Espíritu me había dado testimonio, y una palabra que hacía falta. Y hay un señor de unos 60 años que llevaba mucho tiempo en esa congregación, y yo lo saludo, y entonces él me hace varias preguntas. Me dice: ¿qué joven tú eres? Y me dice: por aquí pasó fulano. Cuando él tocaba a la gente, todos se caían. Él le decía a la gente el nombre, la dirección, una cosa impresionante. Yo de verdad que lo he visto todo. No sé qué usted va a traer, pastor, pero en esta congregación ha venido mucha gente de mucha unción. ¡Wow! Parece que esa imagen de ese predicador se le había quedado. Una imagen de alguien que tumba a la gente y le dice sus datos personales. Yo cuando lo analicé así de momento, en lo que pensé fue en Mike Tyson trabajando para el Seguro Social o algo así. Sí, porque te tumba y te averigua todos los datos personales. Mire, hermano, aunque eso sea algo que nos pueda impresionar, que nos pueda sorprender, eso no produce una revelación de la imagen de Cristo. Independientemente de cuánto hayamos aprendido a romper caída como evangélicos, eso, más allá de después desarrollar habilidades naturales, eso no va a producir lo que estamos necesitando. Lo que estamos necesitando es una palabra que cada vez más nos dirija a quien nosotros somos, para que podamos vernos completos en Cristo y bendecidos con toda bendición. ¿Qué imagen tenemos de nosotros mismos? Si el Evangelio declara que nosotros estamos bendecidos y estamos completos en Él. El profeta Isaías tiene una revelación de Cristo poderosísima. Dice que uno de los serafines que alababan la gloria de Dios y decían: santo, 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 tomó un carbón encendido del altar con unas tenazas
voló hacia él, es decir, voló hacia donde estaba Isaías, y tocando con el carbón encendido su boca, le dijo: fue quitada tu culpa y limpio tu pecado. Hermanos, si en un viejo pacto, con un carbón del altar, un ángel pudo quitar la culpa y el pecado de un hijo de Dios, ¿cuánto más hoy que nosotros llevamos por dentro su espíritu? Quiero orar el día de hoy, o seguir orando el día de hoy, para que a partir de este momento, aunque nosotros sabíamos que éramos bendecidos, nosotros podamos comprender un poco más la magnitud de nuestra bendición y nosotros nos despeguemos de nuestras funciones para poder operar de una manera más plena en Él. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, te doy gracias por este tiempo precioso. Gracias por todos mis hermanos, Señor. Gracias por todos los pastores que están desarrollando, Señor, su labor en las congregaciones. Gracias por todo lo que estás haciendo en ellos. Gracias por los pastores, Señor, en Colombia. Gracias por los pastores en España. Gracias por todas las congregaciones que han estado participando de esta palabra. Gracias porque tú eres, Señor, en este momento de la eternidad. Tú eres, Señor, en nosotros, no un carbón encendido, Señor, que ha llegado a nuestros labios, sino que eres ese fuego que se nos ha metido adentro. Señor, aviva el fuego a través de la palabra. Enséñanos cada día. Ayúdanos a avanzar hasta nuestra identidad. Señor, que cualquiera que sea el don en que estemos operando, Señor, que nosotros no estemos frustrados por ninguna de las cosas, Señor, que muchas veces son parte de la plataforma, Señor, en que ese don opera, sino que podamos, Señor, traer la imagen del celestial. Padre, muéstranos, Señor, y muéstrales a todos aquellos que están, Señor, desarrollando su labor en este momento, todo aquello para lo que tú les has convocado y aún no están viendo. Oro, Señor, por muchos administradores de empresas que oirán esta palabra. Gente, Señor, que aunque no son pastores de una congregación, sí son pastores, Señor, de otro formato de congregaciones donde hace mucha falta. Padre, quita las limitaciones y la religiosidad, Señor, de nuestra mente, para que podamos llevar a cabo lo que tú has determinado que hagamos en este tiempo. Un gran abrazo a todos los bendecidos y que tengan una tarde muy bendecida por causa de la vida del Señor en ustedes. Abba, Padre.